y pues sea la hora que sea en punto en sus respectivos países. Mi nombre es Jorge Bullón. El día de hoy vamos a hacer una revisión, más que un taller como tal, es más como un análisis eh, que voy a instrumentalizar para explicar igual algunas cosas, algunos elementos para ejecutar discursos, sobre todo a nivel de estructura y de estrategia, más que de forma, aunque vamos a ver aspectos formales, pero es particularmente y especialmente hacia esos puntos que vamos a orientar el análisis. Entonces, siéntanse libres de preguntar lo que deseen y necesiten a las personas que están aquí en vivo, y pues me comunicaron que muchas personas iban a estar viéndolo en diferido por estar con algunos temas académicos. Así que al final voy a dejar mis contactos para que puedan escribirme si es que les queda alguna duda. Espero que igual las personas que estén en vivo con las dudas que hagan también puedan facilitar que muchas cosas que puedan no estar claras terminen estándolo. Y pues nada, vamos a empezar con la explicación de lo que toca hoy. Entonces, primero, como el análisis que vamos a hacer es sobre uno de los discursos más populares que hay dentro del mundo del PP. La moción Esta casa considera que los pobres del mundo están justificados en perseguir una revolución marxista completa, final del Mundial en Inglés del año 2016. Y el discurso en particular es el de voceo en primer ministro. Es uno de los discursos más vistos, probablemente ya lo han visto, y si no lo han visto, pues no lo vamos a ver ahora, porque vamos a analizarlo a nivel escrito para ir viendo parte por parte, pero luego ya pueden como revisarlo en YouTube. Está en inglés, les pueden poner los subtítulos. En este caso está traducido, em, transcrito en español para que pues no haya complicaciones. Me disculpo si alguna parte en particular puede no estar traducida a la perfección, pero la idea es que sea un poco más accesible y que podamos analizarlo sin problemas. Hay algunos elementos formales, sobre todo, que pueden terminar perdiéndose por cualquier traducción que se haga, pero eso es normal. Igual elementos estratégicos siguen estando ahí, igual muchos elementos como matices y demás también están presentes. Entonces, pues eso. Ahora vamos ya con eh, la estructura del discurso. Esta es la forma en la que, si observamos el discurso, podemos ver partes muy claras y muy marcadas. A nivel estratégico, me refiero. Partes que pueden ser muy útiles si las extrapolamos y las utilizamos en nuestros discursos. A pesar de que son discursos de 2016, muchas de las cosas que se aplican allí siguen siendo extremadamente útiles. Hay otras que, pues, ya no tanto. Vamos a igual destacar cuáles se acoplan más a la tendencia actual, cuáles no tanto, pero por allí vamos, ¿verdad? Esta estructura, una de las muchas estructuras que podremos generar otra que tenga menos partes. En esta está un poco más desglosada. Empieza con, primero, la explicación por parte del primer ministro de cómo se ve el mundo antes de lo que el gobierno va a defender, ¿verdad? Luego, cómo se ve el mundo con lo que el gobierno va a defender, es decir, el durante, el cómo es que el gobierno está entrando ante esa problemática. Un puente, eso es básicamente formal, un puente para transicionar allá el primer análisis, es decir, el primer análisis argumental, que tiene tres razonamientos. Luego un segundo análisis que tiene dos razonamientos más breves, por eso están juntos. Un segundo puente para simplemente una clarificación final de cuál es el escenario más probable, la comparativa si quieren también llamarle, y luego el cierre. Entonces, aquí está muy claro, ¿verdad? Hay una gran primera parte antes del primer puente, que es el encuadre, que conforma dos partes a su vez, ¿verdad? El antes y pues, el ahora. Ese es el encuadre para el primer ministro en este caso. El primer puente y luego la segunda parte del discurso, si es que lo dividimos en tres, que son los análisis argumentales, el contenido, el cuerpo, por así ponerlo. Un segundo puente y ya una parte de clausura, cierre, de comparativa, de anticipo, si es que se quiere también. Y ese discurso básicamente también podríamos dividirlo en tres partes. Aquí lo desglosa un poco más para que podamos notarlo. Y es importante destacarlo porque
una falla común de equipos que están pasando de ser equipos novatos a ser equipos como intermedios, por así llamarlos, o equipos con más experiencia en general, es que les falla mucho la estructura. Eh, no planean estructura en prep time y por lo tanto luego tienen complicaciones a nivel de ejecución, se les va el tiempo, pierden mucho tiempo explicando elementos que no se sabe exactamente a qué van. En este caso, cada elemento está debidamente orientado a la estrategia, ¿verdad? Al metadebate, que sé que pues, las personas, por ejemplo, que han visto, que están viéndolo en la grabación, sé que ha habido como una sesión de metadebate hace un par de semanas que pueden complementar como para entender justamente esa parte, ¿no? A nivel de metadebate, a nivel de estrategia, es súper importante que diagramemos el discurso y que sepamos exactamente qué cosa vamos a hacer, en qué momento, ¿verdad? En este caso está muy claro. Va a explicar primero cómo se ve el mundo antes, cómo se ve el mundo en Go, sobre todo por la moción como es, ¿verdad? Siendo una moción bastante compleja a nivel de pensar cómo es que eso se aplicaría y se aterrizaría en el mundo, es necesario una modelización si es que se quiere, y luego pasar a los análisis. Creo que eso sí ya es más común, ya es más general. Entonces, pues eso. Vamos ahora sí pasar como con la parte más amplia del análisis. Si tienen dudas pueden escribirlas por el chat. Yo tengo el chat abierto. Pueden escribirlas en cualquier momento. Si necesitan pues decir la duda, pueden levantar la manito y ya vamos viendo eso, ¿sí? Entonces, pues eso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al análisis. Primero, el cierre que hace, lo vamos a ver también, pero es la parte en la que ya va a concluir su discurso, ¿verdad? Como simplemente está cerrando su discurso. Es importante que acabemos con algún tipo de cierre para que se sienta que hay una unidad que se está como acabando, porque si no hace un poco de ruido. Eso es más plano formal. El BP no evaluamos necesariamente pues ese tipo de elementos, ¿verdad? Y ya. Estoy respondiendo a una duda que me ha llegado aquí a los mensajes. Pongan las dudas para todos, para que luego no parezca raro como que me detenga en algún momento a responder la duda. Sí, sí. O sea, es que alguien me escribió una duda por interno al Zoom, pero sí, escríbanla para todos, para que justo no se genere como confusión eh, alrededor de eso. Me preguntan qué significa el cierre. Entonces, el cierre es la conclusión, ¿verdad? Como, pues, básicamente eso. Es muy breve esa parte en este caso, así que no hay mucho problema. Vamos con esta primera de las tres partes, ¿verdad? La parte del encuadre, que a su vez se divide en dos, el antes y el ahora. El antes, el mundo antes de Go. En este caso, el mundo antes de Go también tiene partes que están muy claras y muy evidenciadas. Primero un breve contexto, como una analogía, una apertura, una parte que más o menos introduce de forma como, y esa es la parte más conocida del discurso, ¿verdad? En este caso la traducción obviamente no es la parte más conocida, en este caso está como panel porque en el circuito hispanohablante siempre decimos panel cuando vamos a iniciar el discurso, a veces incluso ni nos damos cuenta, intenten controlarlo, o sea, porque es raro, ¿no? Como siempre decimos panel tal cosa. En lugar de, pues, lo que se decía en ese momento, pues era Madancher y luego continúa, ¿verdad? Aquí es panel, los pobres del mundo, y no importa el país en el que vivan, actualmente viven en un sistema dictatorial, ¿verdad? Contexto. Viven bajo una dictadura conocida como no alternativas o no oportunidades, y luego va a pasar a las causas. Las causas de forma bastante sintética y más que nada a nivel persuasivo, ¿verdad? No está intentando mecanizarlo, solo está describiéndolas, porque eso luego lo va a hacer en su parte argumental. En este caso es más retórico el asunto, ¿verdad? Atados, limitados y encadenados. Aquí hace una enumeración, esos elementos formales vamos a revisarlos a detalle después, pero las causas que señala son tres, ¿verdad? El capital, las jerarquías, es decir, la nobleza, y la brecha generada por esto que hace que
estas personas tengan que buscar por su propia subsistencia. Las tres causas que luego va a describir en su argumentación están explícitas aquí. Lo que quiere decir que en realidad no es simplemente uno improvisando lo que va a decir para que suene bonito, sino este es el adelanto de lo que va a ser la explicación a nivel constructiva, ¿verdad? Si nosotros solamente vemos esto, esta parte del mundo antes de GOP resume básicamente el primer análisis que va a hacer, el análisis de cómo es que existe tal problemática que hace luego que se justifique, ¿verdad? Luego ya le va a añadir los links y conectándolo para que su argumento en principio esté justificado, pero esta parte ya tiene y ya está pensada para resumir el discurso. Con esto, si vemos esto, aquí ya tenemos todo el discurso, solamente que luego va a desglosarlo, ¿verdad? Y eso es importante, porque uno de los problemas más grandes que en general se tienen y que le pasa a muchas personas es no poder sintetizar. Cuando pedimos que expliquemos una idea en pocas palabras, somos incapaces de hacerlo y eso juega muy en contra, ¿verdad? Por economía del lenguaje y porque cuando tengamos necesariamente que explicar eh, algo en muy poco tiempo nos va a fallar porque no estamos siendo conscientes de que tenemos que practicarlo. Muchas veces perdemos mucho tiempo explicando un argumento que podríamos haber explicado en menos palabras, ¿verdad? En menos tiempo. Si es que supiéramos identificar rápidamente cuál es la premisa clave que aprobar y luego los puntos clave que sustentan esa premisa. En oraciones, ¿verdad? En frases. Aquí ya está sintetizado. Esto obviamente no basta como para que ganara el debate, ¿verdad? Sino luego tienen que necesitar el desarrollo. Pero esto sintetiza bastante bien eso. Y describe y encuadra de forma adecuada y persuasiva y suena bien y por algo es un discurso súper popular, ¿verdad? Porque suena bien, porque da gusto oírlo. Y da gusto oírlo porque utiliza elementos que tanto a nivel de, o sea, sobre todo a nivel de oralidad, y se los digo, pues yo que estudié literatura y entiendo como más o menos que hay elementos aquí que no están como improvisados, están claramente pensados, ¿verdad? La enumeración en tres, que es súper común a nivel de oralidad, o sea, los mitos antiguos utilizan enumeración de tres, normalmente. Si leen algún cuento para niños, probablemente también lo que vean, sobre todo antiguos, van a ver que hay hechos que se repiten tres veces de formas distintas porque eso generaba recordación, porque no había escritura, ¿verdad? Entonces, ese tipo de elementos son claramente imperceptibles para las personas, en general los jueces que no están viendo ese tipo de elementos, pero igual entra en su mente de la forma en la que se espera que lo haga, un poco más, ¿verdad? Esos márgenes de persuasión extra son relevantes. Al fin y al cabo, siempre tratamos de decir que el BP es objetivo y que pues la persona razonable promedio no se deja llevar por sesgos, todas las personas estamos sesgadas, y al fin y al cabo un discurso que suena muy bonito si tenemos predisposiciones a creerle más, ¿verdad? Es que un discurso que está explícitamente construido para persuadir también. En este caso, este discurso mezcla una buena construcción con contenido también que está muy bien ejecutado, que hace que se oculten aquellos fallos a nivel de estrategia que igual contiene y que pues probablemente ahora comentemos. Entonces, eso. Este mundo antes de GOP está formado por esas tres partes. El contexto y la analogía, que es más que nada retórico, las causas, que están claramente numeradas y seleccionadas y que luego van a ser descritas, y la consecuencia fundamental de esas tres causas, que es la problemática principal a resolver, que es que estas personas no tengan libertad y autodeterminación y que por lo tanto hayan perdido lo que es inherente a la condición humana, y por lo tanto, como hayan perdido dignidad, que va a ser luego el argumento central también del caso de alta de gobierno, que es el que va a hacer que gane, ¿verdad? Entonces, allí eso. Vamos con la parte del mundo en GOP. Ahora, esta parte del mundo en gobierno ya no es el antes de la moción, ¿verdad? La parte anterior era, ¿qué es lo que ocurre antes de que exista la revolución marxista completa, en este caso en la moción? Esta segunda parte del encuadre la hemos dividido en dos para mayor como visualización, porque si no estaría todo apretado, pero fundamentalmente apunta a modelar, ¿verdad? Lo que llamamos como modelización, que es la explicación de cómo es que
la medida que está puesta en la moción sea razonablemente ejecutada. Esto no quiere decir yo me estoy inventando la forma en la que esto va a ocurrir, sino es la explicación razonable de cómo probablemente ocurra, porque esta no es una moción política y pues allí como no tengo necesariamente toda la libertad del mundo para poder decir lo que quiera, igual en la moción política tampoco tiene que ser más o menos razonable dentro de lo que es fiat, ¿verdad? Dentro de lo que permite la moción hacer. Entonces, al fin y al cabo, en ambos casos es lo que razonablemente va a pasar en el mundo de gobierno. Aquí dice, ¿cómo vamos a definir una revolución marxista en este debate? Nuevamente, oración de lo que va a hacer y luego lo hace. Decimos que, en todas sus formas, comparte la característica de querer romper el sistema de propiedad privada. Es decir, esto es lo común a todas las maneras que podrían existir de hacerlo, para ir llevándolo de lo general a lo más particular, ¿verdad? Aquí ya tiene lo común. Eso significa una revolución marxista. Ese es el cierre de la oración inicial. Es decir, si se dan cuenta, y eso lo vamos a ver también a detalle como al rato, pero vamos mencionándolo, las ideas las encierra en una caja. El inicio de la caja es cómo vamos a definir una revolución marxista en este debate. Luego define y lo cierra en la caja. Eso significa una revolución marxista. Y ya. Está cerrado, como en un paréntesis, ¿verdad? Por dos oraciones que como le dejan muy claro al juez que eso es lo que está haciendo. Y luego pasa a la siguiente parte de la explicación. Nuevamente inicia con una nueva afirmación, que es el inicio de la caja. Puede tener lugar de una de dos maneras. El flagging, ¿verdad? El abanderamiento. Uno, puede suceder a través de sistemas internos que existen en la actualidad. Es decir, usted vota en gobiernos marxistas que apoyan cosas como la redistribución masiva y la abolición de la propiedad privada. Opción A. Opción A, que es el modelo más suave de ejecución de la medida. O puede existir externamente en el caso de derribar por la fuerza gobiernos que durante demasiado tiempo han pisado los derechos de estas personas. El modelo más duro, ¿verdad? En este caso, entonces, cuando la selección de las dos visiones que puede tener de este modelo responden también a una escala, ¿verdad? Es decir, como él está abriendo y cerrando, abre y cierra, y explica el modelo más suave y el modelo más duro, se entiende que todo lo que está en medio también está incluido, ¿verdad? Como los matices dentro están como explicados, entendiendo que puede ser de alguna de estas dos formas, entonces responde a ese fin su explicación. Cosa que a veces no hacemos, ¿verdad? A veces pensamos y nos rompemos la cabeza pensando, ¿qué debería hacer? ¿Debería tomar la forma más dura de la moción o debería tomar la forma más suave de la moción? Algo como estratégico es esto, ¿verdad? A ver, esto podría ocurrir de varias formas. Creo que fundamentalmente de dos, ¿verdad? La primera es esta, que es más suave. La segunda es esta. ¿Cuál es el criterio bajo el cual una u otra será aplicada? El contexto, ¿verdad? A menos que sea así en un contexto súper específico que la moción ponga. En este caso es en todo el mundo. Entonces, es razonable que haga esto. Ojo, porque igual aquí hay uno de los puntos controversiales del discurso, que es justo que si es que la moción dice que es una revolución marxista completa, diga que va a ser a través de partidos de masas o de gobiernos marxistas. Pues ahí entra un poco la duda, ¿verdad? Probablemente como oposición podría, si lo intenta, desencuadrar esa primera parte y hacer que se comprometan con la segunda, ¿verdad? Igual puede ser un cebo solamente y ya, pero lo estratégico de esto es que independientemente si es como controversial o no, le ayuda porque si yo solo pusiera como el elemento más duro a nivel de percepción también, es más difícil, ¿verdad? Me impone una carga más grande. En cuanto añado la escala de lo suave a lo más duro, se ve como más razonable. Y por lo tanto, como hace parecer que en verdad, pues sí, o sea, esta aplicación suena, o sea, como algo que podría llegar a hacerse. Cuando en realidad, pues a lo que está apuntando es como
al derribar gobiernos por la fuerza y demás, está apuntando básicamente a muerte de muchísimas personas, ¿verdad? Como que necesariamente ese va a ser el coste de oportunidad que no menciona, obvio, porque no le conviene. En este caso, pues son cosas que a nivel de explicación va camuflando. Ojo que su caso no depende de esto, pero sí ayuda muchísimo a su caso el que camufle ese tipo de elementos que no solamente a nivel de carga probatoria son difíciles asumir todo ese coste de oportunidad, sino que a nivel de percepción, ¿sí? Ese plano más subjetivo del que vamos a estar hablando hoy bastante más, es más sencillo poder probar como esto desde la superficialidad, ¿verdad? Esto, mucho cuidado, porque hay elementos, hay casos en los cuales funciona y hay casos en los cuales no funciona. A veces ocultarlo no sirve de nada, es mejor sí asumirlo. Y hay casos en los que pues, sí se puede hacer esto. ¿Eso cómo lo detectamos? Bueno, ahí hay que adaptarnos un poco, ¿verdad? Viendo, si la noción sí es como bastante como cargada para tratar de asumir ese coste, podemos mitigarlo como se hace aquí y luego pasar a justificarlo desde otro lado, que es la justificación en principio se acomoda bastante bien a esto. Ahora, la segunda parte del modelo que plantea, recordemos que en este caso son las dos opciones. Ahora es seguir particularizando, ¿verdad? Como sigue graficándolo. Se toma al menos un par de minutos en hacerlo, entendiendo que la moción es bastante cargada como a nivel de, o sea, no está desequilibrada. Me refiero a que está cargada porque nuestras intuiciones generales nos hacen pensar que es difícil defender como pues todo, como todo este sistema, todo este cambio de sistema, ¿verdad? Como es complejo siempre va a ser como más sencillo el regular que el cambiarlo todo, absolutamente todo, porque es difícil imaginarnos cómo se vería de otra forma, ¿verdad? Entonces, ante esa cuesta en la colina, pues sí se toma un poquito más de tiempo en modelar. Aquí, lo primero que va hoy a anotar a cuenta el modelo es solo una imagen de cómo creemos que es este mundo. En este caso opta por, como les decía, la superficialidad, ¿verdad? Por, si bien tomarse el tiempo de hacer una explicación detallada de cómo razonablemente podría verse, no es así es, sino es así probablemente se ve. Es diferente. El matiz es importante aquí. Esa es su decisión estratégica. Ahora, que sea más o menos funcional dependerá de varias cosas, ¿verdad? De los equipos que están en la sala, etc. En este caso, opta por la superficialidad porque confía plenamente en que su explicación argumental a nivel de principios va a ser lo suficientemente fuerte como para que no dependa del encuadre lo que esté haciendo. Es decir, que independientemente de la forma de aplicación que tenga esta revolución, está justificada y que por lo tanto eso les hace ganar el debate. Ahora, si es que oposición hubiese hecho una explicación suficientemente buena a nivel de por qué es que a nivel de principios también no está justificado, allí es cuando pues alta de gobierno no gana, ¿verdad? Creo que la explicación entonces en ese caso de oposiciones, que en este caso no vamos a hablarlo a detalle, se centra más en los elementos prácticos, sin desencuadrar bien porque es que eso tiene que ser lo más importante, ¿verdad? La ponderación no es tan efectiva. En este caso, le añade matices, porque recordemos que como es bastante difícil y tiene que mitigar ese peso, esa carga de prueba interna que tiene la moción para su lado, tiene que añadirle matices. Lo de Celeste son los matices. Es decir, aceptamos que ese intento de revolución no tendrá éxito en todos los casos. Ahí asume, entonces, un coste de oportunidad. En muchos casos, solo conducirá al surgimiento de partidos marxistas, pero en el mundo en el que tenemos éxito, pues ahí nuevamente opta por la superficialidad, ¿verdad? Les animamos a utilizar su imaginación. Esta parte puede ser la más vaga del discurso, entendiendo que pudo haber sido, o sea, era justo ahí un hoyo que deja, que oposición podía haber aprovechado para decir y rellenarlo, ¿verdad? Cuando uno deja vacíos, al fin y al cabo también deja la oportunidad a la casa opuesta para poder llenarlos. Claramente, todo esto es apuestas, ¿verdad? Al fin y al cabo de eso se trata.
Yo apuesto a que oposición no va a poder llenarlo, entendiendo que también es un gran peso para oposición tener que llenarlo. Es un coste de adaptación, como a mí me gusta llamarle, un coste de adaptación grande para oposición tener que llenarlo. Si es que oposición apuesta por eso y lo logra hacer, pues jeje, ¿verdad? Como bien jugado, ya ahí no hay mucho más que hacer. Pero son apuestas que uno hace. Pero todo esto parte de la conciencia de que esto es así, ¿verdad? Que yo sepa cuáles son los vacíos del caso y por lo tanto saber qué partes son las que son endebles y no ponerle todo el peso del caso a esas partes, ¿verdad? Mientras que eso no suele hacerse. Por eso el alcance del modelo es importante graficarlo uno mismo, porque si es que uno no grafica el alcance de hasta dónde va a llegar el modelo, es probable que fracasemos, porque ahí sí estamos dejándole más vacío a su oposición, cosas sí que son más sencillas de explicar, como el alcance de gobierno es este, no lo dijo nunca, este es, ahí pues está un poco más difícil que como logremos ganar, ¿verdad? Ah, y ahora, aquí hace algo para seguir aumentando el coste de adaptación de las oposiciones, que esa es esa explicación. Es decir, solo fíjense en lo cronocéntrica que es nuestra visión de la sociedad. Aquí va a romper con la intuición moral general, ¿verdad? De, pues estamos habituados a esto. Un sistema de propiedad privada que surgió de la Ilustración, son los últimos 300 años de existencia humana. Antes de eso, las personas vivían compartiendo economías donde se deducían a sí mismas como algo más grande que su trabajo y su fuerza productiva. Es el tipo de mundo que apoyamos. Entonces, aquí básicamente el desencuadro que utiliza es uno muy clásico y muy típico que utilizamos siempre, sobre todo emociones como prohibir, como intervenir, como etcétera, ¿verdad? Cuando tratamos de explicar la intervención en un país, cuando tratamos de explicar la prohibición de algo, siempre esto es la última ratio, ¿verdad? Esto es como la última chance que tenemos. Esto genera costes de adaptación a la casa de oposición, sean esas mociones, sean esta. Y se suele utilizar en mociones que te piden intuitivamente una demostración más dura, o sea, una acción más dura sobre algún problema, ¿verdad? Cuando prohibimos, siempre tenemos la opción de regularlo, de permitirlo, pero con especificidades, ¿verdad? Y oposición siempre va a tratar de sacar eso, es como de manual, es como BP01. Eh, Siempre va a tratar de hacerlo. Entonces, uno desde alta de gobierno, y por eso alta de gobierno es una cámara tan bonita, eh, siempre tiene la chance de explicar por qué es que esas cosas como no son el camino, ¿verdad? Como ya han fallado, cómo es que bla, 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 ¿verdad? Eso lo va a explicar a detalle después, pero la premisa fundamental para eso ya la está dejando aquí, ¿verdad? Cómo es de esta explicación de, pues, a ver, el sistema que vemos como alternativa no es el único que tenemos, como no es la única opción. Ahí está usando como el modelo, pero al revés. No es la única opción, tenemos estas otras como maneras que son razonables que puedan pasar. No razona cómo va a pasar. Creo que ahí, como nuevamente es lo que les decía, ¿verdad? Es la apuesta que hace de dejarlo en superficial, porque confía más en la segunda parte del discurso, pero esta primera parte se ha encargado de acortar esas distancias que intuitivamente por la emoción podría haber dejado en cualquier persona razonable promedio, ¿verdad? Que, que igual cree cosas relativamente intuitivas y que la intuición al fin y al cabo no es nada más que subjetividad. Y eso. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, comentario, queja? ¿O todo va bien? Si todo va bien, algo que siempre hago con mis estudiantes es que pongan una manito, un emoji, y yo sé que pues todo anda en orden. Ajá, gracias, Juan. Mm, ¿Qué dice el resto? Ya, bien, súper. Ok, bien. Ok, continuamos. Ahora con... Recordemos que esta primera parte era la parte de el encuadre, ¿verdad? Ahora vamos con el primer puente, que es la parte en la que va a salir del encuadre para iniciar los análisis. El primer puente, pues aquí solamente lo pongo como curiosidad. Dos cosas que empezaré en este discurso, ¿verdad? Nuevamente el abanderamiento, súper relevante para
para la enumeración, para que seas fácil de seguir, fácil de recordar. Eso en el circuito eh, hispanohablante es súper importante. Eso es como todos los equipos intermedios hacen abanderamiento. Eh, los equipos que están en salas medias altas hacen abanderamiento y les resulta bastante práctico, ¿verdad? Porque sobre todo ante personas juezas como no tan experimentadas, eh, es como algo que genera bastante recordación, ¿verdad? Como recordemos que como en este proceso de aprendizaje para las personas juezas que están aprendiendo, eh, es como más o complicado, o sea, son debates de una hora. A veces no dimensionamos que en verdad no es tan sencillo seguir un debate de básicamente una hora, ¿verdad? Y recordarlo todo, y anotarlo todo porque hablamos muy rápido. En general las personas que datan BP hablan muy rápido y no lo notamos tampoco. Si le sumamos nuestros respectivos acentos, hablamos aún más rápido. Entonces, generar recordación, pero no, es como súper difícil. Ahora, recordación más que recuerden los pesos de las cosas que estamos explicando y la relevancia de lo que explicamos, aún más difícil, ¿verdad? Entonces, por eso a veces cuando nos quejamos de, ay, que esa ubicación no me gustó, en verdad dimensionemos lo difícil que es hacer ese tipo de análisis de una forma como súper rápida e interiorizada, no es tan sencillo. Por eso, todo ese tipo de elementos estructurales son muy útiles. En este caso, en el circuito anglo, pues, ajá, ya lo hacen de hace tiempo. Aquí, no tanto hace tiempo. Este es discurso de 2016. Tipo, en 2016, yo tuve mi primer torneo. Es decir, es súper antiguo este discurso. Eh, y, y sí, o sea, y es así en estas cosas que recién se han hecho hace un par de años aquí. Entonces creo que es importante que tomemos en cuenta este tipo de elementos, ¿no? Que pueden parecer tan simples como dos cosas que haré en este discurso. Y luego iniciar el análisis, ¿verdad? Siempre con una afirmación base. No importa el modelo de argumentación que ustedes utilicen, todos inician normalmente con una afirmación, ¿verdad? Con una premisa clave. Sea que utilicen AREL, sea que utilicen API, sea que utilicen el que sea, suele iniciar con una afirmación base. En primer lugar, la propiedad privada constituye un ataque fundamental a la dignidad humana, en tres aspectos clave, ¿verdad? Son tres razonamientos que validan este primer argumento. Razonamiento 1. En primer lugar, se encuentra y se adquiere injustamente. Es la afirmación del razonamiento 1, que valida la afirmación de la línea de análisis 1. ¿Sí? Todo esto, si lo pusiéramos en un gráfico, es como un arbolito que se va ramificando. Y podríamos verlo muy claramente. Y ese tipo de alcance sería el que idealmente deberíamos tener, ¿verdad? No es... O sea, eso al inicio va a suponer que parezcamos como más esquemáticos a un punto casi como de un poco rígido, ¿sí? Pero es como cuando uno aprende a manejar bicicleta. Y yo muy cara dura de decir esta analogía cuando nunca aprendí. Pero utilizas ruedas de entrenamiento, ¿verdad? Am, utilizas ruedas de entrenamiento que luego pues se las quitas, ¿verdad? Al inicio tienes que ir lento con esas ruedas de entrenamiento, etcétera, ¿verdad? O es como cuando utilizas pues los brackets. Pues al inicio es incómodo, al inicio es como pues extraño y luego ya todo en orden, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando tratamos de acomodarnos a ser más estructurados, perdemos un poco de nuestro estilo propio, pero solamente es para luego ganar más de nuestro, como, de encontrar el nuestro como estilo, pero en un prime, ¿verdad? En una situación un poco mejor. Y siempre pasa. Les digo yo, pues llevo vaso 6 años aquí y es como, pues al menos un año y medio como estuve como tratando de mejorar mi estructura, porque hablar bonito pues a mí no se me da, pero al menos a nivel de orden quería así ser muy ordenado. Y pues allí tocaba ver como bien esa estructura. Si hubiera visto esa estructura antes, hubiera sido más sencillo, pero es súper útil tener claro cuáles son las premisas que estamos utilizando y sobre todo, creo que en este caso no va a ser algo que esté escrito, pero es importante destacarlo, los pesos de cada uno de esos razonamientos que utilizamos. Porque, y sobre todo si somos segundos oradores, si yo sé el peso del razonamiento que estoy utilizando, es decir, qué tan importante es para el caso, ya luego no pierdo tiempo
tratando de salvar algo que no es tan relevante para el caso, sino voy directamente a reforzar aquellas ramas que cargan más peso. Y a eso es donde apunto. Y allí es cuando logramos adaptarnos mejor al debate, ¿verdad? Entonces aquí no solo es cosa de estructura, de que se vea ordenado. Ese orden permite encontrar rápidamente ese tipo de elementos. Entonces, pues eso. En primer lugar, se encuentra y se adquiere injustamente. Afirmación de la base como del razonamiento 1. En la gran mayoría de casos, matiz, recordemos, lo celeste es matiz. En la gran mayoría de casos, no son todos, pero son la gran mayoría, hay una parte que se está dejando, eso es mucho ojo. No solo tengan mucho ojo a lo que se dice, sino a aquello que no se está diciendo. En la gran mayoría de casos, eso deja por fuera una parte, siempre. La razón por la cual los países ricos son ricos es a través de procesos como 1, colonialismo, 2, esclavitud, 3, patriarcado, ¿verdad? Como mecanización para, pues, la premisa de cómo es que se encuentra y adquiere injustamente. Y luego, representa saqueo cuando se niega a dar cualquier representación o recursos a quien o de quien tomó dinero. Ese es como el impacto, ¿verdad? Esto representa el saqueo cuando... Este es el escenario 1, que es el más conveniente para alta de gobierno y el más probable según su explicación, ¿verdad? Que es en la gran mayoría de los casos lo que pasa es que hacen estas cosas que saquean directamente y que implican robo directo, ¿verdad? Esto nuevamente es un argumento modelo, es un argumento prototípico, ¿sí? Es un argumento que podríamos ver en miles de debates y aquí simplemente está contextualizado lo que la moción pide. Es el argumento de existe un daño directo, ¿verdad? En ese tipo de argumentos modelo siempre suele ser, existe daño directo, even if el daño es indirecto, y igual implica responsabilidad. Es como los argumentos de responsabilidad. Hay responsabilidad directa, que es la primera parte, el escenario 1, que es el más conveniente. Pero eso siempre va complementado de el incluso sí. Y ahí está. Incluso si no fueran esos casos directos de robo, en muchos casos de lo que quedaba, ¿verdad? Recuerden que habíamos visto como una gran porción, que era la mayoría. Quedaba una parte pequeña. En muchos casos de esa parte pequeña fue negligencia. Como creación de, 1, propiedad intelectual constructiva, lo que impacta en tal cosa. No pagar impuestos, como, ¿verdad? Como, entonces en ese punto ya es incluso sí, que es el escenario 2, que es negligencia o responsabilidad indirecta, no es tan conveniente y no es tan probable, pero igual lo está ganando, ¿verdad? Entonces ahí gana la parte más grande y la parte más grande de la parte chiquita. Así, ¿qué ha hecho? Nuevamente hablando de los costes de adaptación. Lo que ha hecho es que oposición ahora tenga que explicar por qué esa parte chiquita, como no solamente porque esa parte chiquita podría ser la mayoría que hubiera sido si es que no hubiera explicado el Ibeniz, ¿verdad? Si es que yo explico en la mayoría de los casos es robo y luego sale la cámara contra y dicen, no, la mayoría de los casos en realidad son cosas que son responsabilidad indirecta, por lo tanto no aplica lo que estás diciendo, pues F, ¿no? Porque acaba de desbancar esa parte que expliqué. Por eso normalmente siempre es responsabilidad directa, ¿cómo gano ahí? Responsabilidad indirecta, ¿cómo gano ahí? El escenario 2 del incluso sí, igual explica eso. Entonces ahora para Oppo es más complicado tener que entrar allí a tratar de quitar de en medio como ambas capas de análisis, ¿verdad? Son dos capas de análisis solamente en el primer razonamiento. O sea, sí notan como que es extremadamente complejo eso, pero al mismo tiempo parece tan simple, ¿verdad? Parece tan simple porque a nivel de estructura, es decir, la estructura está clara. Probablemente esa estructura la haya practicado muchas veces. Entonces, la estructura, como ya está clara y como ya es algo prototípico, que podemos ver y probablemente cuando lo estaba mencionando se les ha venido a la mente algún debate en el que hayan podido ver que trata sobre responsabilidad y que ha existido responsabilidad directa o indirecta. Y, y ya, como existen ese tipo de explicaciones, ¿verdad? En esas dos capas de análisis. Y ya, y mientras más capas tenga, como mejor, ¿verdad? Porque es más difícil que penetren opos en esas capas. Y ya, vivan las capas. En los ogros, en las cebollas y en los pasteles.
Y ya, el cierre del razonamiento 1, como les dije, siempre se abre y se cierra. Si abrimos y no cerramos, es difícil para los jueces, cuando explicamos a velocidad y con tanta información, darse cuenta dónde termina el impacto, dónde termina todo, ¿verdad? Aquí cierra. El hecho de que se adquiere injustamente es en sí mismo, da a los pobres como una justificación o un reclamo sobre esa propiedad. Ese primer argumento ya está apuntando y con el cierre linkea directamente a la moción, ¿verdad? Esto justifica a los pobres del mundo a reclamar esa propiedad. Allí aún falta como entender, eh, diría alguien, por qué tendría que ser la revolución marxista completa la que tendría que hacerlo, ¿verdad? Pero eso viene de la explicación previa, ¿verdad? Del encuadre, que es la revolución marxista completa implica ir contra la propiedad privada. Y con la propiedad privada es injusta, todo aquello que vaya contra la propiedad privada está justificado. Es lo que se está entendiendo. No está haciéndolo explícito, que podría ser más necesario en nuestro circuito hispanohablante, porque a veces, si no somos explícitos, los jueces pues no lo van a tomar en cuenta. Vamos con el razonamiento 3 de este primer argumento, ¿verdad? Recordemos que aún no salimos del primer análisis. Ha como linkeado los dos primeros razonamientos y ahora lo último que hay que decir es que va a tomarles en el mejor mundo posible. Es como asumiendo, ya, o sea, recordemos, lo que ha hecho son dos capas. La capa 1 es responsabilidad directa, robo, saqueo, explotación, colonialismo, bla, bla, bla. La capa 2, negligencia, ¿verdad? Elementos dañinos, responsabilidades indirectas que igual son malas y que están directamente ligadas a la propiedad privada. Razonamiento 3, lo que no existe entonces son las otras dos cosas anteriores y incluso si no se cumple todo lo que ha estado diciendo las dos capas anteriores y oposición como llega a demostrar que el modelo que tienen va a otorgar a las personas el acceso total a los recursos, ¿por qué es que no, por qué es que seguiría siendo opresiva la propiedad privada? Allí, este tercer razonamiento lo he encuadrado, ¿verdad? Como ha hecho una antesala, un encuadre previo, entendiendo que no solamente es un even if, sino que es asumir como por un momento que Oppo tiene razón. Es decir, es un anticipo al fin y al cabo. Es el mejor escenario de oposición es este, voy a ganarle allí. Afirmación del razonamiento 3 es que la primera razón, la competencia y las premisas son artificiales. El comercio, como es arbitrario, la escasez es arbitraria, o sea, como a nivel contextual, nací en ciertos elementos como con ciertas virtudes, talentos que otros no tienen. Esto también es arbitrario, entonces es injusto que exista un sistema que me va a dar como básicamente propiedad, como para no estar leyéndolo todo. Eh, y ya, ¿verdad? Como allí, como al ser arbitrario, resulta también injusto. Este tercer razonamiento puede ser el razonamiento que menos explicado a nivel de profundidad esté en este primer discurso, ya lo va a ser reforzado en el segundo grado. Porque vamos bajando a nivel de profundidad, ¿verdad? Como cada vez le otorga menos tiempo a las explicaciones, pero ya está dejando toda la estructura del caso hecha. Eso es una opción de primer ministro. Hay primeros ministros que se enfocan más en no presentar toda la estructura, sino pues explicar la mitad del caso y luego viene la otra persona con la otra mitad. Bueno, eso sí puede ya ser un poco más de gustos personales. Eh, yo sí prefiero como, pues, que esté más claro eso. Toda la estructura del caso. Porque así ya luego no pueden decir, no hay engage con esa parte, bla, bla, bla. Aquí, esta justificación también está en principios y va y apunta a cómo es que al ser el sistema de competencia, o sea, el sistema de competencia injusto, es decir, el sistema de competencia da propiedad privada a las personas, ¿verdad? Pero ese sistema es injusto en la medida en la que los factores por los cuales miden las cosas son arbitrarios. Nadie decidió nacer con X talento, Y talento,
pero ese talento le permitió llegar allí, ¿verdad? Como es arbitrario, es injusto, por lo tanto, no tendría que ser tomado en cuenta, por lo tanto, no hay como validez, por lo tanto, bajo el encuadre anterior, cualquier cosa que se oponga a esto es legítimo, ¿verdad? Que nuevamente eso está dándose por sentado. Luego va el segundo análisis, que ya estamos ya a la mitad. Entonces, antes de continuar con el segundo análisis, ¿todo bien por ahora? Sí, ahí veo una manita. Solo veo una manita. No, no sé si están ahí. Pero bueno, asumiré que sí. Y si no, pues la grabación estará. El segundo análisis. Nuevamente, y ya aquí, pues, para no ser redundante con lo que mencionaba antes, siempre una afirmación. En la segunda, esto es un poco más práctico, ¿verdad? Eh, entonces, aquí es un elemento como más práctico, de cómo en la misma aplicación, como en la misma ejecución del modelo que va a defender oposición, existen ataques directos a la dignidad, ¿verdad? Cómo es que ciertas personas tienen más capacidad de decisión sobre qué cosas prefiere, qué tipo de habilidades va a obtener, cómo es que entonces en este punto, y este segundo análisis está menos desarrollado, se anticipa a lo que va a decir la Cámara opositora, ¿verdad? Que más que contrafáctico yo creo que es la defensa del status quo. Ahí error mío al escribir el concepto. Entonces, aquí, si es que oposición tiene que defender como el status quo, tiene que explicar cómo es que va a tener reformas súper grandes, ¿verdad? Porque ya con las explicaciones que ha dado, con la caracterización que está aquí, con todo lo anterior, creo que está más o menos razonablemente explicado cómo el status quo no está funcionando del todo bien, al menos. Eso, cuanto menos, creo que sí es creíble. Entonces, si es que todo eso es cierto, aquí simplemente hace explícito lo que oposición va a tener que defender, que es, tiene que explicar cómo hay reformas estructurales, voy a explicar cómo no las tienen, ¿verdad? Y ahí va a dar 3 razones por las cuales no va a haber cambios sustanciales en oposición, y como no va a haber cambios sustanciales en oposición, aquí hay algo a nivel de metadebate que hay que percibir, que es la primera parte de su análisis se orienta a demostrar desde el lado de gobierno cómo es que la propiedad privada es injusta y por lo tanto la revolución marxista es legítima de ejecutar por las personas en situación de pobreza, ¿verdad? Es decir, ese es el plano más propositivo de su caso. Esta segunda parte, por más de que también tiene construcción argumental, es su plan B, por así ponerlo. El plan B, que es explicar cómo oposición, porque no va a poder explicarles cómo va a tener reformas estructurales, por omisión gana gobierno, ¿sí? Como es extraño, pero apunta básicamente a eso. Porque dentro de los análisis, al menos desde mi como categorización de los análisis, hay 4 tipos de explicaciones de análisis que se pueden hacer. La primera, como son las propositivas, ¿verdad? Aquellas que son el núcleo de nuestra base de nuestra argumentación. Si yo estoy como en la moción, esta casa prohibiría X, son las explicaciones directas que apuntan a por qué prohibir X trae cosas buenas, ¿verdad? ¿Por qué prohibir X es bueno? Ahora, ese tipo de explicaciones pueden verse complementadas por explicaciones que ya llamo de defensa, que también son propositivas, pero son de defensa, que son elementos que protegen los beneficios que se tratan de conseguir. Ahora, las otras 2 explicaciones son explicaciones que atañen más a la cámara contraria. Es decir, explicaciones que hago yo desde mi parte para decir por qué la cámara contraria es la que va a fallar. Son cosas diferentes, que yo acierte y que la cámara contraria falle. Yo puedo argumentar por qué la cámara contraria va a fallar. Eso no es probar porque yo acierto, ¿verdad? Pero puedo intentar hacer ambas cosas. En este caso están ambas cosas.
esta segunda parte, ese segundo análisis apunta a eso. Apunta básicamente a probar por qué oposición va a fallar. No porque la propiedad privada es injusta y por lo tanto está justificada la revolución marxista completa aquí, sino es porque oposición va a fallar en lo que tiene que demostrar y por lo tanto bloquear impactos, ¿verdad? Con bloquear impactos uno no necesariamente va a ganar el debate, porque siempre hay una cámara baja que puede explicar la parte que a mí me faltó. Pero sí ayuda mucho siendo alta a ya tener la mitad del debate como hecho y a, como les dije, seguir generándoles costes de adaptación a las cámaras de oposición, que es algo que es súper divertido desde alta de gobierno. Entonces aquí, 3 razones por las cuales las reformas estructurales no van a funcionar. Uno, son 2 razonamientos. Uno, el sistema democrático, ¿verdad? Como que es lo que se basa todo el sistema de OPO. A través de procesos como gerrymandering, como que son casi irrevocables en muchas partes del mundo, los pobres no acceden como a derechos, ¿verdad? No controlas medios hegemónicos que como pues tienen la narrativa de lo que es buena política, se mantienen separados por racismo, que acentúa como otras situaciones de desigualdad, haciendo que no puedan como presentarse, postularse, eh, y además por esa misma privación de derechos es menos probable que voten como de acuerdo a como lo harían esas otras personas, ¿verdad? Esa es la justificación de por qué a nivel del sistema democrático no va a funcionar. Esta parte, nuevamente, en contraposición con las capas anteriores que hemos visto, que eran bastante complejas y bastante como bien puestas, es un poco más superficial, ¿verdad? Es solamente afirmación, vamos con los mecanismos, porque pues recordemos que uno, esto es solamente su plan B, intentando bloquear los impactos de las cámaras de oposición, y dos, esta segunda parte tiene la posibilidad del segundo orador de desarrollarlas mucho mejor, porque no es el núcleo de su caso, ¿verdad? Por eso les hablaba de los 4 tipos de análisis. El análisis que más nos tendría que preocupar son los propositivos, ¿verdad? Son aquellos de los que sí depende nuestro caso, los beneficios de nuestro caso, la legitimidad del caso, etc. Y quizás los que le van a como ayudar como a blindarse. Pero aquellas explicaciones que van contra la oposición, pues son útiles, muy útiles, en verdad que sí. Y aquellas que mitigan a oposición, que es el cuarto que no había mencionado, también son útiles, ¿verdad? Como son análisis que pueden ayudar bastante. Pero con esos no se gana el debate. Con esos, pues, como máximo quizás podría aspirar a ganarle a Opos, pero mi baja puede extenderme si es que no tengo suficiente contenido propositivo que sea bueno. Es su plan B y el segundo puede seguir desarrollándolo. Por eso es que aquí no está tan a profundidad, ¿verdad? La mayor cantidad de tiempo ha sido dedicada a la primera parte. Y es muy común cometer ese error. Es muy común centrarse en demostrar por qué Oppo va a perder en lugar de por qué GOP gana. Y cuando nos centramos mucho en por qué Oppo pierde, Oppo luego, pues con un poco de esfuerzo y de desencuadre y respuestas, puede quitarse encima las acusaciones y las explicaciones argumentales que han hecho en su contra, explicando muy bien su parte propositiva o explicando por qué asume costes de oportunidad razonables. Es decir, mitigando las cosas que ha dicho Gob y ya. Y por eso muchas altas de gobierno pierden. O sea, sobre todo cuando se inicia en debate, muchas altas de gobierno pierden. Porque se centran mucho en mostrar por qué Oppo va a perder y no por qué van a ganar. Que son cosas diferentes. Entonces, allí. Luego, el razonamiento 2 de este segundo argumento es, nuevamente, afirmación. No se tiene reforma estructural porque está a nivel internacional desequilibrado, ¿verdad? Como mecanismos. Instituciones son construidas por un lado de las cosas. Las instituciones de derechos humanos favorecen solamente como cierto tipo de derechos por sobre otros. Y, por lo tanto, la conclusión de este segundo razonamiento y del segundo análisis es que esas cosas que son la alternativa de Oppo son claramente inefectivas. Pero aquí sigue siendo más superficial. Ya les dije por qué lo es, pero es siempre importante destacarlo, ¿verdad? Porque uno podría pensar que esta parte es la superficial, esa parte es la que voy a atacar.
como Oppo. No, no vamos a lo más fácil, vamos al núcleo del caso. Por eso hay que saber distinguir entre esos cuatro tipos de análisis que normalmente se tienen. Muchas veces no lo hacemos. Eh, si tienen más dudas sobre eso, ya lo como pueden preguntar. Y aquí viene el segundo puente, que ya está entrando en la parte final y ya no les molesto más. Que es el segundo puente. ¿Qué se tiene a nuestro lado? Uno, los casos de éxito. Este es en el que funciona la revolución. Va a ser su explicación final. La parte última ya de su discurso. Pero antes de esa, acepta el POI, que los estuvo negando sistemáticamente hasta ese punto. Y el POI es, a pesar de esta retórica, ese es por parte de, creo que, Alta de Oppo, y ahora responde la duda. Las últimas 2 décadas han visto a casi 1 millón de personas sacadas de la pobreza en Asia, porque las empresas privadas tienen incentivo para desbloquear una fuerza laboral no calificada y sin educación que de otra manera no lo harían. Ahí, Oppo, no solamente, y esos son los points que no me gustan, o sea, es porque son súper poco estratégicos, ¿verdad? Ahora les digo más como, ¿por qué? A ver, la duda de Juan es, si Go bloqueó la defensa del status quo para Oppo, ¿qué haría Oppo? Ah, justo, tiene que mucho que ver con el POI. Aquí Oppo no entendió que está en problemas, ¿verdad? Oppo acaba no solamente de exhibir todo su caso, sino que acaba de confirmarle a Alta de Go cómo es que eh, el caso que van a sacar es lo que ya está bloqueando, ¿verdad? Es lo de, bueno, no, o sea, Oppo está tratando de atacar ese segundo punto que acaba de explicar, el punto de, sí podemos hacer que las personas salgan de la pobreza. Antes, el punto anterior no es las personas no van a salir, es las medidas que se utilizan para hacerlo no tienen la eficiencia suficiente que se necesita como para que accedan a dignidad. Y eso está ligado a su primer punto de análisis, que está en principios, no en plano consecuencial. Por lo tanto, este POI no solamente es inútil, sino es muy poco estratégico en la medida en la que exhibe el caso, pierde el POI, o sea, no está consiguiendo información alguna, está regalando información, que eso es como, pues básicamente cero. Entonces, allí sigue estando mal. No solamente como eso, pues porque ahora se presta para que le respondan feo. Entonces, pues eso. Ahora, ¿qué haría como Oppo? Oppo, lo que tendría que hacer son dos estrategias posibles. La primera, desencuadrar cómo es que se ve la revolución bajo la descripción que ha hecho Alta de Go para mostrar cómo en realidad sí supone a nivel práctico algo súper, súper grave para las personas pobres, que es la preocupación de Alta de Go. Eso, y además, en esa misma análisis, en esa misma primera estrategia, explicar por qué el plano práctico tendría que ser más relevante. Es decir, cambiar la comparativa que puso Alta de Gobierno. Tiempo para eso, unos 2, 3 minutos que va a tener que tomarse, al menos para desencuadrarlo. Y la segunda manera es no desencuadrarlo, aceptar que la métrica va a ser como, la discusión va a ser en principios, y a nivel de principios, lo que sí tiene que hacer es graficar mejor como la revolución, como por más de que persiga causas que son justas, es como claramente más injusta a nivel de principios, o sea, como que simplemente es como en apariencia justa, ¿verdad? Como que allí esa parte que está dejando sin explicitar Alta Ego, esa parte en la que no linkea que, ok, es injusto, pero eso no hace justa la revolución, ¿verdad? No hace que todo lo que se oponga a lo injusto sea justo. Allí hay que rellenar esa partecita con no solamente, si quiere, una alternativa, eh, impactarla en principios y tal, aunque suene raro, sino explicar por qué la alternativa de gobierno sí vulnera más la dignidad humana. Difícil, pero esas son las dos salidas que a mí se me ocurrirían. Obvio, pues, bueno, o sea, con tanto tiempo y años de este discurso, probablemente hay estrategias aún mejores.
pero creería que esas son las maneras. Claramente ya tiene costos de adaptación súper grandes, porque ha hecho un buen trabajo Alta de GOP. No es tan sencillo. Y ya, aquí la respuesta al POI, como les decía, no, como se prestó, o sea, el POI regaló básicamente eso. Rechazan la premisa. La razón por la cual pudimos obtener derechos socioeconómicos en países como China es a través de sistemas masivos de redistribución y de educación de los pobres del público. Es decir, acaba un gobierno de robarse, o bueno, no de robarse, pero de reafirmar que aquellas cosas que oposición va a tratar de decir como alternativa son de GOP. Y pues allí Oppo se ha puesto aún más en problemas, ¿verdad? Porque es literalmente lo que GOP está tratando de defender y le da la chance de poder hacerlo explícito en la relación de engage que están haciendo. O sea, todo mal con Oppo. Pero bueno, así pasa. El escenario más probable, que ya la última parte, la penúltima parte del discurso, es, hablemos del mundo en el que se tiene éxito. Afirmación. Esas comunidades tendrán éxito por 3 razones. Si se dan cuenta, esta última parte es la menos analizada de todas, ¿verdad? En primer lugar, abarca la gran mayoría de la población mundial. Ese mecanismo es básicamente que, pues, el capital del que dependen las grandes empresas, como sí pueden oponerse, ¿verdad? Y que directamente a eso como van a tener que ceder. Hay mucho análisis de fondo que no está puesto, que el segundo discurso puede ponerlo, que es cómo es que esta presión es efectiva, cómo probablemente se dé, cómo es poco probable que exista una represión tan grande que vulnera a estas personas, que es súper importante responder, porque si no, ok, como existe justificación para ir contra la propiedad privada, pero a costa de miles de vidas de personas, ahí puede ser difícil, hay que graficar eso en GOP. Y para eso es bueno como tener la estructura clara, ¿verdad? Como segundo orador, si es que lo analizamos no desde la perspectiva de Oppo para responder, sino como segundo orador para reforzar, creo que está claro, ¿verdad? Es casi como un triángulo invertido, va bajando la cantidad y la profundidad del análisis a medida de que va pasando el discurso. Y finalmente, como en segundo lugar, bueno, las 3 razones que decía, ¿verdad? La ubicación de los recursos son estratégicos, se tiene acceso a esas cosas, esa parte es aún menos clara. Y la tercera es como la solidaridad global entre los distintos movimientos que pueden existir, el capital que pueden tener esos incentivos para dividirlos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como son puntos ya solo abanderados, no están como más profundizados, son mecanismos, sí, para el razonamiento, pero son mecanismos que básicamente son también afirmaciones. Entonces, mucho cuidado, porque pues allí está menos desarrollado y creo que se puede notar. Finalmente, entonces, anticipo de lo que va a explicar su compañero, que también es súper útil. Fanel va a hablarles de cómo obtener reformas estructurales de gobierno y lo que se le pide nuevamente a oposición es que expliquen la propiedad, que expliquen por qué es justa y eh, cómo no ha como continuamente agredido a la dignidad humana. Es decir, le pone la carga a oposición de tener que explicar por qué es que no se va a dañar directamente como a estas personas o no se ha hecho. Que esa no sea la causa de los problemas, ¿verdad? Y, y sí, esa es una tercera opción para Oppo, pero es aún más complicada, ¿verdad? Explicar a lo largo de la historia cómo no ha sido causa de la propiedad como elemento, sino de algún otro, como alguna otra razón. Que podría ser también el aprovechamiento humano de las otras personas, como a través de la propiedad privada. Que la propiedad privada no es el problema, sino el resto de personas. Pero difícil cuanto menos, ¿verdad? Entonces, ahí. Ahora, ya para terminar, esas son brevemente como las cosas que hemos ido igual mencionando, ¿verdad? A nivel de estrategias discursivas. Estrategias formales que tenemos. Enumeraciones. 3 tipos. Uno, las anunciadas. Como puede tener lugar de 2 maneras. Uno, bla, 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 o bla, ¿verdad? Ahí
Eso creo que está claro. Las anunciadas. No anunciadas es cuando directamente pasa a hacerlo, ¿verdad? Encadenado por el capital que ha sido adquirido injustamente. Limitado por la nobleza que no tiene más incentivos que perseguir sus propios intereses. Y encadenado por el hecho de que no pueden hacer nada más que mirar por su propia subsistencia. Allí la enumeración no se hace con números, sino con las mismas palabras, con, con los mismos elementos aquí y con la voz, ¿verdad? A, B, C, como y ya estaría, ¿verdad? O con las no anunciadas que están abajo, que es para los mecanismos, ¿verdad? Como a través de procesos de tal, no controlar los medios hegemónicos, 3 4, ¿verdad? Ahí no está anunciado para nada y ahí pues a nivel de voz tampoco puede que haya mucha distancia. Y semi anunciadas, ¿qué se tiene en el lado, o sea, bajo nuestro lado? 1, bla, 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 y ya. Ahí no está diciendo cuántos puntos explicar, solo está diciendo qué tiene bajo nuestro lado. 1, bla, bla, bla. Probablemente luego haya un 2, quizá un 3, pues no se sabe cuántas son, pero van a estar presentes, ¿verdad? Cuando toque las va a decir, ese es semi-enunciado. Ahora, con respecto a la segunda estrategia, que es abrir y cerrar, ¿verdad? ¿Recuerdan la caja? Pues aquí. ¿Cómo vamos a definir la revolución marxista completa en este debate? Bla, 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 bla. Eso significa una revolución marxista. O lo primero que voy a anotar a cuenta del modelo, bla, 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 bla. Ese es el tipo de mundo que apoyamos. Y ese es el cierre, ¿verdad? Abrir y cerrar. Siempre hay que abrir y cerrar, sobre todo a los inicios del discurso, para que esas partes queden claras y al inicio y al final del argumento. Matiz o alcance, ¿verdad? Dos matices. Para limitar, es el más común y el más útil, en la gran mayoría de casos. Pero incluso sí, como no fuera en esos casos, como para también pasar de uno a otro, ¿verdad? Aceptamos que no tendrá éxito en todos los casos. En muchos solo. Y así, ¿verdad? Eso también creo que puede estar claro. Y el que es para ampliar. El que es para ampliar es más que nada retórico. O sea, no he encontrado y he analizado algunos discursos más como elementos que nos ayudan a ver si es que hay matices para ampliar que puedan ser funcionales a nivel de argumentación, porque suele generalizarse más y eso puede ser peligroso. A nivel retórico funciona. En este caso funciona bastante bien, ¿verdad? Es súper conocido. No importa el país en el que vivan, actualmente viven en un sistema dictatorial. Y alusión, básicamente, esto ayuda mucho al engage. O sea, vamos a tomar nuestro mejor mundo, aceptemos que tal cosa, pero en este caso la alusión es al caso de Oppo, ¿verdad? Creo que sí es más obvio, ¿verdad? Observen que en el otro lado, tal cosa, o lo que necesitamos de oposición es tal cosa, ¿verdad? Como creo que esa parte es más evidente, es útil en la medida en la que hacemos engage directo, utilizamos el metadebate para poder hacerlo, y puede como ser así, pero también puede ser indirecta, cuando aquí está hablando el caso de Oppo sin decir que es el caso de Oppo, la compensación, dar más dinero, eso es indeseable. Está ya hablando el caso de Oppo, probablemente sea lo que Oppo defienda, ¿verdad? Entonces, es razonable que sí, también sea una alusión, pero indirecta. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ya estamos pues terminando. ¿Todo bien? Súper. Y bien, entonces, listo. Dejo mi contacto por si se quieren escribirme a cualquier parte. Pueden hacerlo. Si es que queda alguna duda, alguna de las cosas que he mencionado, he tratado como de enfocarme en el análisis del discurso en particular. Probablemente hayan conceptos que quizás en algún momento, sobre todo para las personas de grabación, entendiendo que las personas que están en el directo, pues me han dicho que todo bien. Quizás las personas de la grabación tienen alguna duda, pueden escribirme sin problema sobre cualquier cosa que haya mencionado y no haya quedado claro, sobre algún concepto en particular que quieran que desarrolle más, o sobre cualquier cosa que se les haya venido a la mente mientras daba la explicación. Y nada, pues muchas gracias a el aula de debate UX por la invitación. Siempre encantado de poder hablar de debate en esta plataforma.
Y muchas gracias a las personas que entraron y que estuvieron pues aquí, sea como escuchando, sea participando, sea de la forma en la que hayan estado. Entonces, muchas gracias y conmigo será hasta la próxima.